Gracias por estar con nosotros esta mañana y vamos a ver el tema que tenemos hoy para estudiar, lección número 7 y vamos a ver aquí, quiero compartir con ustedes las imágenes para el estudio de hoy. Ahí tenemos la lección del trimestre en el Crisol con Cristo, tercer trimestre del año 2022. Y tenemos ahora la lección de hoy, lección número 7, esperanza indestructible. Quiero compartir con ustedes este versículo, Isaías capítulo 41, versículos 12 al 14. Dice esto: aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Estas palabras son muy animadoras. Nos fortalecen, nos animan, nos llevan hacia adelante, obviamente. Esto nos permite reconocer que el Señor siempre está con nosotros, en todo momento. Ahora, es definitivo que en medio del crisol que a veces vivimos en la vida, siempre vamos a estar teniendo la interrogante del por qué estamos pasando alguna de estas experiencias. O tal vez nos vamos a enfocar en tratar de responder cómo podemos superarla o hasta cuándo vamos a estar sufriendo alguna de estas situaciones. Sin embargo, en medio del crisol en el que algún momento podamos estar viviendo, nuestra mayor y única salvaguarda es recordar y mantener viva la seguridad de quién es Dios, de recordar su carácter de amor, fiel y verdadero. Eso es lo único que debería permanecer en nosotros hasta el último aliento de vida o hasta que el Señor vuelva por nosotros. Ahora, tres partes que quisiera que pudiéramos tener presente en este momento para compartir, para poder conversar, ¿ok? Déjenme pasar nuevamente acá a la parte de las imágenes, eh, el versículo que acabamos de ver, y tres secciones que quisiera que pudiéramos conversar. Número 1, ¿quién es nuestro Padre? Número 2, carácter de Dios. Pregunta, ¿comprensible, predecible y fiable? Y número 3, los planes de nuestro Padre para nosotros. Punto número 1, ¿quién es nuestro Padre? Job capítulo 42, versículos del 1 al 6. Dice esto: Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Muy bien, esta es la parte donde Job ya está terminando su discurso, sus argumentos, sus palabras, en fin. Es el último capítulo del libro de Job. Ok, ahora, en la experiencia de Job, ¿no? Esta experiencia nos muestra mucho de situaciones nada favorables en nuestra vida y nos permite ver un detrás de cámara también muy elocuente. Ahora, en el caso de los amigos de Job, ¿no? ¿Cuál era el postulado de ellos? O sea, ¿qué era lo que ellos afirmaban? ¿Qué era lo que ellos le increpaban a Job? Que había pecado, ¿no? O sea, Job, tú has hecho algo, o sea, en vano no estás pasando esto, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que los amigos de Job le estaban diciendo, ¿no? Ahora, con esa afirmación, ¿qué es lo que implícitamente estaban asumiendo los amigos de Job? O sea, respecto del carácter de Dios. O sea, ¿por qué es?
Tú has hecho algo, entonces Dios te está castigando. Implícitamente, respecto del carácter de Dios, ¿qué es lo que estas personas estaban asumiendo o estaban afirmando sin decirlo? Dios es un Dios que castiga, es un Ajá, justiciero. ok. Que viene a castigar pues, a reprender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así ellos pensaban que era el carácter de Dios. Ellos pensaban que el carácter de Dios era una persona a la que si tú no obedecías, Ajá, entonces te castigo. ok, No te disciplino. ok, ok. O sea, cometes un pecado, cometes un error y Dios te castiga. Ese es el concepto. Y ese es el concepto que hay hasta ahora. Muchos, ¿verdad? Ok. Tal vez en algún momento podamos conversar un poco enfocando las cosas desde el punto de vista del libre albedrío, ¿no? Entonces, si Dios te entrega la libertad de aceptarlo o rechazarlo, hay plena libertad cuando tú decides no aceptarlo, pero Dios te castiga por eso. Obviamente que no, ya no hay libertad, ya se pierde esa situación. Pero en medio de eso, hay un personaje que busca que nosotros asumamos en la mente que Dios es así. O sea, que Dios es alguien que si te equivocas, vamos, ahí te cae, ¿no? ¿Ok? Ok, muy bien. Pregunto esto ahora. Y gracias, Yasmin, por estar con nosotros hoy día. Gracias por acompañarnos también. Ya ves, estás acá conectada. ¿Qué imagen de Dios es la que estaban manifestando los amigos de Job? Es lo que en este momento estábamos conversando, ¿no? De un Dios que da lo bueno y también que da lo malo. De un Dios que da bendición, pero que también da maldición. De un Dios que da vida, pero que también da muerte. Un Dios que crea, pero que también destruye, ¿no? Y lamentablemente, yo no sé, bueno, lo he escuchado esto incluso en algunos pastores hace pocas semanas, o sea, este concepto, ¿no? Dios crea, Dios destruye. No sé, no sé, no entiendo esa parte, ¿ok? Pero bueno, tal vez en otro momento sería cosa de seguir estudiando eso. Si eso fuera cierto, entonces Dios hubiera destruido a Satanás cuando comete exacto, el pecado, ¿no? Exacto. Es también ahí nosotros ponemos a Dios en nuestros conceptos de nuestra mente. Nuestra mente es tan finita que no podemos entender, como dice la lección, todo el panorama. Nosotros solamente podemos ver lo que nos está pasando en este momento, pero no vemos el gran conflicto cósmico que está pasando. Pues, a veces nuestra mente, como le digo, no puede captar todo eso que está pasando, pero lo que está pasando está ocurriendo en este mundo. Así es, así es. A ver, Heriberto. Yo creo que debemos tener cuidado de no irnos porque hay dos extremos. Siempre hay dos extremos en toda la vida. Ajá. Para decir que Dios no castiga. Tampoco no es. No, tampoco. Sí, Sí, ya. Porque el Señor dice que Él reprende a los que aman. Ajá, exacto. Si Él es castigo. Ok. El ser castigo no quiere decir que no es. Ok. Pero si miramos a través de la historia que Dios siempre ha sido paciente. Pero cuando esa paciencia llega a su límite, entonces sí hay consecuencias. Así es. Ok. Ahora, claro, es importante también saber de que hay consecuencias de las decisiones que yo tomo, pero también, como dice Heriberto, o sea, hay acciones del Señor que sirven para modelarme, para corregirme, para mejorar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que decía Pablo, ¿no? Con respecto a su problema de salud. El aguijón este que tengo acá, ¿no? Y ya le pedí al Señor que por favor me lo quite, pero ¿qué me dice? No, bástate mi gracia. Y después el mismo Pablo reconoce y dice, hey, tengo este dolor aquí o tengo esta situación, ¿para qué? Para no vanagloriarme a mí mismo, o sea, para no hacerme, hey, por mis capacidades, por mi fuerza y todo lo demás, desarrollo todo esto. No, porque en mi debilidad, entonces me hago fuerte, o sea, reconozco que en mí, que soy débil, con todo este dolor y todo lo demás, el Señor actúa para poder desarrollar todo lo que se hace. ¿Ok? En el caso de Moisés, también va por ahí la cosa, en el tema del discipulado de Moisés. No, no puedes entrar a la tierra prometida. No, Señor, déjame entrar. No. Algo hay allí, o sea, algo hay en el tema de poder corregir, de poder dirigir. Quizás hubiera sido la última oportunidad que tenía Moisés para corregir un detalle.
antes de que pasara al descanso. ¿Ok? Ahora, reconociendo que los amigos de Job, ¿no?, actuaban, hablaban, razonaban, persuadían a Job casi literalmente por encargo de Satanás, ¿cuál crees que era el objetivo real de Satanás en todo esto? ¿Hacer sufrir a Job? ¿Llevarlo al padecimiento extremo? ¿Reconocer que Dios no era justo? ¿Maldecir a Dios? O sea, ¿cuál era el objetivo de Satanás en todo esto que hacía? No solamente el sufrimiento a Job, sino también utilizar a los amigos para que mentalmente lo atormentaran, o sea, lo destruyeran, lo trajeran abajo. ¿Cuál era el verdadero objetivo de Satanás en todo eso? Ajá. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que siempre ha sido la misma razón por la que esto fue echado del cielo. Ajá. Se reveló. Ok. Porque estaba poniendo en cuestión el carácter de Dios. Yo creo que en este mismo caso trata de poner en mal el carácter de Dios. Exacto, sí. Esperando que suceda algo que haga ver mal el carácter de Dios. Exacto, ¿no? En realidad, siempre el objetivo de Satanás es ese, o sea, el tratar de fijar en nuestra mente una imagen completamente distinta de la correcta respecto del carácter de Dios. Eso es lo fundamental, o sea, porque en el momento en que en nuestra mente nosotros tenemos una imagen distorsionada de Dios, se acabó, o sea, o nos vamos a alejar de Él, o lo vamos a ver de otra manera, las cosas van a ser completamente distintas. Ok, ahora, enfocándonos en las expresiones ahora de Job, enfocándonos en el texto que leímos, ¿no? En Job 42, versículos del 1 al 6, surgen algunas interrogantes, ¿no? Job buscaba aclarar por qué le estaban pasando estas cosas, que él no había hecho nada digno de merecer tal suerte, tal situación, o sea, todo lo que le estaba pasando. Ahora, pregunto esto, ¿no?, para todos los que están en línea también. ¿Contestó Dios las interrogantes a Job? ¿Por qué le contestó por qué estaba viviendo todo esto o quién ocasionó todo esto? ¿Por qué crees que Dios aparentemente no le contestó las interrogantes a Job? A ver. Diciendo, eres tú quien creó y quien entregó, eres tú quien encerró el mar y lo que se pone. Entonces empezó a hablar de cosas extraordinarias del universo, y empezó a hacer muchas preguntas que Job no las podía contestar. Más que todo, que poder que es poderoso, que todo está en sus manos, que él lo hizo, que tiene el control de hacer y deshacer, ¿no? Pero en un momento le le dijo, no, no has hecho nada malo, sino que hay otro personaje. No le explicó el detrás de cámaras que nosotros sabemos. Me hizo conocer quién es. Ok. Bueno, perdón porque te digo, nuestra mente es tan limitada que nosotros encubamos a Dios en lo que nosotros sabemos. Entonces, al Dios dialogar con Job, darle, ¿verdad?, cuestionarle y decirle, y hacerle estas preguntas a Job, Job se da cuenta que él no necesita saber el por qué le está pasando esto, sino saber que su creador estaba con él. Eso es lo que también nosotros, no que Dios se moleste de que cuestionamos, porque es algo humano que, como los demás personajes, Habacuc también cuestiona a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estoy mirando eso? ¿Por qué entonces, es algo normal de nuestra naturaleza como seres humanos que cuestionamos. Los niños cuando están chiquitos, es lo que cuando están a la edad de 2 años, que ya empiezan a hablar, siempre nos están preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es algo de nuestra naturaleza, de por qué. Y entonces, Dios no se molesta con nosotros, pero tenemos que tener cuidado, porque a veces ese por qué, ese cuestionamiento del carácter de Dios nos puede hacer dudar. Eso es lo que quiere el enemigo, que dudemos de quién es Dios. Y entonces, Job, cuando Dios dialoga con él, se da cuenta de la grandeza de Dios, y con eso es suficiente para él. Se reconoce él, ¿qué cosas son yo para cuestionar a Dios? Ok,
Ok. Vamos nuevamente a esto, porque ya despejamos una parte del interrogante que definitivamente, o sea, Dios se enfoca en algunas cosas en particular. O sea, tal vez nuevamente la inquietud es, o sea, ¿por qué crees que Dios se enfocó en mostrarle a Job quién es Dios? O sea, ¿por qué crees que en lugar de enfocarse tal vez en qué o por qué o quién causaba todo esto a Job, se enfocó más bien en mostrarle quién era realmente Dios? Porque cuando tú conoces a una persona o tú conoces a alguien, puedes conocer a una persona. Ajá, ok. Tiene que, por eso, yo se pongo en eso, En revelarle cuál era verdaderamente su carácter, ¿sí? Eso es fundamental. A ver, Heriberto. Sí, también si nos acordamos en las lecciones anteriores, al principio Job estaba tiempo ya, estaba la oportunidad que podía alegar su caso. Al final de cuentas se da cuenta que no iba a poder alegar su caso. Claro, no hay opción. Eso es el punto, ¿no? Fíjense, yo a veces me pregunto una cosa y a ustedes también, o sea, les pongo esta idea, ¿no? En un principio, como habíamos hablado tal vez en algunas semanas atrás con el hermano González, ¿no? O sea, cuando Satanás viene a presentarse delante de Dios, Dios de inmediato le saca a Job, ¿no? De inmediato le saca a Job y le dice, ¿has considerado a mi hijo Job, ¿no? Que es justo, perfecto delante de mí. O sea, prácticamente lo puso en bandeja como para que el enemigo se fijara en él y dijera, oh, esta es mi oportunidad para bajármelo a esto, ¿no? Para tirarlo al suelo. ¿Sí? Ahora, si nos quedamos con esa parte, ¿no hubiera sido, digamos, un poco lógico pensar y decir, bueno, y entonces, ¿por qué Dios lo puso en tan alto riesgo a Job, sabiendo que el enemigo lo iba a hacer sufrir? ¿Se ha puesto a pensar eso? O sea, hey, y entonces, ¿qué Dios es el que tenemos que busca o permite fácilmente que uno de sus hijos fieles pueda pasar por un crisol tan caliente, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos el final de la situación, nos damos cuenta de algo muy importante, que la experiencia de la relación de Job con Dios todavía no era completa, o sea, era perfecto delante de Dios, con un panorama quizás incompleto, pero al final de la situación, Job no solamente pasó, superó esta situación, se mantuvo fiel a Dios, sino que lo más importante, llegó a conocer verdaderamente cuál es el carácter de Dios. Antes, como él mismo dice, lo conocía de oídas, o sea, por un intermediario, alguien que se lo había dicho, ¿sí? Alguien que le había traído la noticia, quizás lo leyó en un libro, no sé si encontró tal vez algún escrito de Moisés para ese momento, o ya Job, estaba escrito el libro de Job, no sé cuál de los libros es más antiguo, pero el hecho es de que al final de todo eso, Job ya veía a Dios, lo conocía directamente. ¿Sí? A ver, Heriberto, vamos. No era solamente que Job lo conocía, era que Dios lo creó. Ajá. Y Dios lo creó y él lo conocía lo más íntimo y él lo puso por esa prueba porque él lo conocía. Y él sabía que prueba podía resistir. Sí. Las pruebas que se le dieron a Job, no cualquiera las iba a resistir. Exacto. Porque Dios conocía a Job, sabía que él lo podía. Por eso es que accedió a la propuesta de Satanás. Porque Satanás no conocía a Job, pero Dios. Exacto. Esto también es muy interesante, o sea, el hecho de que Dios nos conoce verdaderamente, ¿no? Quizás, como dice Heriberto, o sea, Satanás no conocía plenamente a Job, ¿no? Se encargó personalmente de tirarlo al suelo, de hacerlo sufrir, pero no era la misma situación. A ver, Mónica. Estaba un comentario de libro de circulación esta semana. Ahí es que usted me pregunta que pasan muchas situaciones duras y difíciles, porque nos quiere revelar algunos aspectos que tenemos y que trabajemos en ellos. Me parece bastante interesante porque pues, a veces estamos que somos justos, perfectos, como era Job, que hay una persona de la vida y todo. Claro. Muy bien, ¿no? Claro.
más de Dios. A ver. Sí, tiene razón, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay castigo. Ajá. Y que ese castigo no tiene otro propósito más que nos haga de verdad. Ok, ya, ya. Ese no es para nosotros aprender algo, aprendemos a través de eso, Sí, pero el propósito es porque hemos llegado hasta el límite ya. del amor de Dios, así como pasó con Israel, porque ellos se fueron a cautiverio, viviendo ellos casi 500 años con, Sí. con Sí. Claro, personas diciéndoles, avisándoles que no cambiaran su forma de ser, y al final de cuentas se terminó ese tiempo de gracia, Sí. y entonces vinieron las consecuencias. Exacto, exacto. Ya. Esto es muy interesante, o sea, el hecho de las consecuencias también de nuestras acciones. O sea, eso es muy importante. Ok, quiero leer aquí lo que escribió Jasmine. Gracias, Jasmine. Dice, Dios nos da la vida al nacer y nos da vida al morir. Dice, Él nos da la oportunidad de decidir si seguirlo o no. De nosotros depende si aceptamos la vida eterna que nos da como segunda oportunidad después de nacer. ¿Sí? Depende de nosotros, o sea, son nuestras decisiones también. Muy bien, quiero compartir aquí con ustedes realmente esta parte para ver algo que viene luego. Esto es lo que vimos ahorita. Carácter de Dios, comprensible, predecible y fiable. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ok, vamos a conversar un poco de esta parte. Quiero que podamos analizar un poquito esto. Ok, vamos a cerrar aquí. La lección de esta semana señala algo que comenta el escritor cristiano del que hablamos la semana anterior, ¿no? C.S. Lewis. En uno de sus libros, cuando escribe, él escribe sobre un león imaginario. Esto está en la lección, ustedes lo pueden encontrar ahí. Dice, alguien que quiere conocer a este león pregunta si el león es fiable. Se le dice que no es fiable, pero es bueno. Ahora, el autor de la lección también afirma esto de manera inmediata. Él dice, y literalmente esto está en sus lecciones, que dice, aunque no siempre entendemos a Dios, aparentemente Él hace cosas impredecibles. Eso no significa que Dios esté en contra de nosotros. Simplemente significa que todavía no tenemos el panorama completo. Pero luchamos con la idea de que para tener paz, confianza y esperanza, Dios debe ser comprensible y predecible. Ahora él dice esto. Según nuestra forma de pensar, Él necesita ser fiable. Por ende, nos predisponemos para el chasco. Ok. O sea, para no chasquearnos, debemos asumir entonces que Dios no es fiable. Ok, miren. Esto es lo que el autor de la lección manifiesta, ¿ok? Según lo que entiendo, para que en nuestra experiencia no lleguemos a chasquearnos, debemos anticipar que Dios no es comprensible, no es predecible y tampoco es fiable. Ahora, muchas veces se utiliza los versículos que acabamos de leer, de Isaías 55, ¿ok? ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo estos versículos? O sea, mis caminos son más altos que los suyos, que los de los humanos, bueno, mis pensamientos son más altos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo estos versículos? ¿Es que Dios realmente no es fiable o no es comprensible? ¿Ah? ¿Qué piensan? A ver. Bueno, no sé si malentendí yo solamente al escritor de la lección o es que tal vez él no fue completamente claro en lo que quiso expresar, ¿no? ¿Ok? Pero de todas maneras, basándonos en estos versículos que acabo de leer. Bueno, yo leí esa parte, cuando leí esa parte, yo no lo tomé de lado como tú lo tomaste. Yo lo tomé como que nuestra visión, como ahí mismo lo dice Isaías, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces, como yo puedo pensar de Dios, yo tengo limitaciones, pero esas limitaciones se van abriendo al estudiar la palabra de Dios. Yo puedo comprender quién es Dios en realidad. Pero mientras yo no abra las escrituras, puede ser que yo sí tenga mi vista sea limitada
a lo que puede ser Dios. Yo digo, yo siempre comparo nosotros como padres, que somos muy imperfectos, ¿verdad? No nos podemos comparar a Dios, pero ese amor que Dios nos da hacia nuestros hijos es mucho más grande el amor de Dios para mí como su hija. Entonces yo lo veo así, Dios, es mi Padre, Él me ama, Él quiere todo lo mejor para mí. Ahora, también como yo como padre con mis hijos, les doy su libre albedrío, ¿verdad? En el sentido de que les digo, te vas para allá, te va a pasar esto, si te vas para acá, te va a ir acá. Pero últimamente ellos tienen que tomar, ahorita ya estoy sintiendo eso más con el hijo mayor porque ya se me va a ir. Y entonces digo, yo espero que lo haya yo encaminado en el camino correcto para que pueda tomar esas decisiones correctas, ¿verdad? Pero todavía sigue ese temor en mi corazón de que puede ser que se me envíe, puede ser que caiga en alguna tentación, que no quiero yo que caiga, ¿verdad? Pero digo, así será Dios también con nosotros, que Él, aunque Él sabe todo, pero a la misma vez no puede conducirme, como Él sabe todo, pero también yo tomo las decisiones, y basadas en mis decisiones, me va a ir a ti o me va a ir a tal. Entonces, para mí, lo que el autor está diciendo es que no puedo, no te diré como que, yo puedo confiar en las promesas de Dios, pero no por eso voy a decir que voy a estar siempre protegida en el sentido, porque yo siento que sí, Dios siempre me ha protegido, Dios siempre me ha guiado, Dios siempre ha conducido mi vida, y yo puedo ver que Dios ha guiado mi vida. Ahora, ¿soy merecedora de esto? No, no lo creo, pero yo siento que el tu grande amor y misericordia me guía por tu camino y me concede mis deseos antes hasta de pedírselos. Él ya me conoce tan bien que él me pone en mi camino, pero no porque yo sea buena ni porque yo lo merezca, no. Simple y sencillamente porque soy su hija de él. Hasta ahí. Amén. Ok. Ahora, vamos a enfocarnos nuevamente en los versículos que acabamos de leer. Isaías 55, 8 y 9. ¿Okay? ¿Qué es lo que realmente nos está tratando de decir? O sea, ¿a qué diferencias entre los pensamientos de Dios y los del ser humano realmente se refieren, ¿no? ¿A qué diferencias entre los caminos de Dios y los caminos del hombre se están refiriendo estos versículos, ¿no? A ver, Heriberto. No sé si eso es correcto, pero como yo lo veo es, yo estoy pasando por una prueba, puede ser un castigo, puede ser lo que sea, pero es que ya examinando yo mi vida, yo me puedo dar cuenta cómo he vivido, si es un castigo o es, y si estoy tratando, puede ser algo que tengo que aprender de mi carácter, pero lo que yo no sé es cómo es que Dios está viviendo, que yo no veo. Yo sí puedo ver mi persona y puedo ver mi carácter, y eso es lo que Dios quiere que nos enfoquemos en nosotros, porque Dios no vamos a saber. Claro. No vamos a saber cómo va a actuar, qué es lo que va a hacer mañana para arreglar para enderezar mi camino. Exacto. Yo creo que es algo que... Definitivamente, o sea, como lo menciona Heriberto, es esta parte, ¿no? O sea, hay cosas respecto de las acciones de Dios que nosotros no podemos predecir, o sea, no podemos saber exactamente cómo Dios va a actuar para resolver una situación o cómo es que se van a manejar algunas cosas, incluso para poder modelar mi carácter, ¿ok? En esa parte no podemos predecir, no podemos comprender, no podemos saber realmente, o sea, cuál es la acción de Dios. Ahora, ¿había alguien que más quería verlo? ¿Sí? ¿Qué pasó de ver, Gabriel? Yo creo que también sirve como para no minimizar las leyes de Dios. Sí. Mucha gente que dice, oh, no, yo he hecho una mentira para recordar la verdad. Y como que no nos tomamos en serio la ley. Claro. Tenemos que pensar en eso, ¿no? Como Claro. mis pensamientos no son mis pensamientos, entonces tómate más en serio mi ley. Así es. Y esto me lleva justamente a lo que quería comentarles, ¿no? Los versículos de Isaías, si ustedes leen todo el capítulo, ¿sí? El capítulo 55 de Isaías, se van a dar cuenta de que se refieren a la manera de acción de la bondad de Dios. O sea, con la misericordia de Dios, la gracia y la paciencia de Dios para con los pecadores. Y cómo se manifiesta, o esa manifestación es tan diferente y alejada de la bondad, de la misericordia y de la paciencia humana. ¿Ok? Ahora, pueda que yo no conozca realmente cómo es Dios, ¿sí? O sea, pueda que yo no conozca precisamente cuál es el carácter de Dios, pero hay una persona que sí lo conoce plenamente, completamente.
Déjenme compartirles aquí el versículo para que ustedes puedan ver. Ok. Estamos en el... Ahí está. En el libro de Juan, capítulo 14, versículos 9 al 11. Y dice esto: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, y no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. ¿Sí? Hay alguien que sí conoce verdaderamente a Dios. Esto obviamente nos anima, porque Jesús vino también para servirnos como un modelo y un reflejo completo del carácter de Dios. Ahora, podemos entender a través de lo que acabamos de leer, a través de la manifestación de Jesús, reconocemos que Dios es realmente comprensible, predecible y fiable. ¿Qué imagen de Dios es la que predican en tu iglesia? ¿O qué imagen de Dios es la que tú manifiestas a los demás también? Sí. Eso es muy importante, ¿ok? Esta parte es muy importante. Y tenemos justamente la posibilidad de que a través de Jesús podemos llegar a conocer verdaderamente cuál es el carácter de Dios. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. En este momento pasamos a esta otra parte. A ver aquí nuevamente. Ok. El versículo que acabamos de leer. Punto número 3. Los planes de Dios para nosotros. Jeremías 29:11, uno de los versículos favoritos también. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Muy bien, muy bien. Los planes del Señor para nosotros. En la lección de escuela sabática, Oswald Chambers, y eso también está en su lección, me pareció muy interesante, escribe lo siguiente, ¿no? Y él pregunta: ¿le has preguntado a Dios lo que hará? Eso está en su lección, me parece que está en el día lunes. Dice: ¿le has preguntado a Dios lo que hará? Él nunca te lo dirá. Dios no te dice lo que va a hacer. Él te revela quién es Él. Ahora, ¿por qué crees que en nuestra experiencia religiosa saber qué hará Dios no es lo más importante, sino que lo más importante es saber quién es Él? ¿Por qué crees que en nuestra experiencia religiosa lo más importante es saber quién es Dios, ¿no? ¿Sí? Más allá del asunto de, por ejemplo, y que no está mal, o sea, conocemos las profecías, ¿no? Conocemos los anuncios, nos preocupamos demasiado por eso, y como digo, no está mal. Pero ¿por qué crees que incluso a través de las profecías del Apocalipsis, las profecías de los últimos tiempos, etcétera, Dios está manifestando cuál es su verdadero carácter? Lo que pasa aquí cuando nos ponemos a discutir, ¿no? ¿Lo vio Dios o lo vio Satanás? Como que crea confusión y también como que uno empieza a pensar en cosas que quizás no son muy relevantes. Y creo que lo principal es de que es saber que a pesar de las dificultades que uno pueda pasar, Dios va a estar con nosotros. Y bueno, pienso yo, ¿no? Que si fue una tentación, si fue una prueba, si fue un castigo, o sea, creo que eso cada uno lo puede meditar personalmente, pero o sea, no está viendo como yo Dios, como yo, o fue el diablo, no. Más que todo es tener la seguridad de quién es Dios, de confiar
y Él es el que nos conoció y está con nosotros a través de la luz. Porque creamos, también pienso que si nosotros estamos en comunión con Dios y confiamos plenamente y tenemos nuestra esperanza con Él, aunque estemos pasando por problemas grandes, sabemos que no va a pasar eso, y a lo mejor nos pasó eso para algo mejor. Claro, claro. Ok, a ver, Heriberto. No, yo no quería mirar eso del contexto del disciplina, porque el pueblo de Israel fue disciplinado cuando ellos se apartaron de Dios. Ellos estaban adorando diferentes dioses. Sí, sí. Aún cuando le dijo, ven, déjame enseñarte al Señor todas las cosas que ellos estaban haciendo. Ahora, ellos, digo, estaban casi 500 años apartados de Dios, adorando a otros dioses. So, Dios es estado desde 500 años, pero sí nada más les dio 70 años que estuvieran cautivos, ¿verdad? Entonces, durante ese tiempo, Jeremías estaba pidiendo que le dejara saber que los perdonara, pero el perdón vino y les dio esperanza, porque les dio esperanza de que ese castigo tenía final. Al final de cuentas, Dios es bueno de todas formas, aún en el castigo. Porque aún cuando seamos castigados, sabemos que tenemos esperanza. Y yo creo que la lección es de que debemos, como hijos de Dios, tener la esperanza en lo que estamos nosotros pasando, porque Dios dice que hay un final. Ok. A ver. Y otra cosa también, en el capítulo de Hebreos 11 está la lista de muchas personas que pasaron por dificultades, pero pudieron superar la prueba por fe. Y en el capítulo 12, el primer capítulo nos dice, porque tenemos una nube llena de testigos. Así es. Puestos los ojos en Jesús, y navegamos nuestros ojos en Jesús. Así es. Tenemos pruebas de personas que pasaron por dificultades feas, pero Dios es testigo. Amén. Esto es muy relevante, o sea, esto es muy relevante y quiero que por favor podamos notarlo de esa manera, ¿no? O sea, en la palabra siempre se manifiesta, por ejemplo, la experiencia de muchas personas que pasaron por el crisol. Perfecto. ¿Cómo llegaron a superar el crisol? Perfecto. Pero reconocer una cosa, que ese pasar por el crisol, que ese pasar por las pruebas, las dificultades y superarlo, no fue una acción solitaria, sino que siempre el Señor estuvo allí y que el Señor permite justamente que sus hijos puedan salir de su mano de todas estas situaciones duras. Me hace recordar algo muy importante también, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando respecto al tema de profético, el tema final, ¿no? Los capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis son el corazón de todo el libro de Apocalipsis, son el centro y narran el clímax de de este anuncio, ¿no? Pero es interesante de que los capítulos 12 y 13 muestran la acción de Satanás contra la mujer, la iglesia, contra el remanente, contra lo que queda, ¿sí? Primero, obviamente, contra Jesús, y después contra la mujer, y después contra el remanente. Sin embargo, el capítulo 14 nos revela cuál es la manifestación de Dios, cuál es la acción de Dios frente a ese ataque, frente a esa comisión. Y nos revela el hecho de que al final el Señor triunfa por sus hijos, triunfa frente al mal. Ahora, les leí lo que decía Edward Chambers, ¿no? Y también lo que dice Job, en el capítulo 42 del libro de Job. ¿Qué crees que ellos comprendieron que realmente satisfizo sus dudas en la vida? O sea, ¿te diste cuenta cómo Job entendió plenamente que aquel que hizo todas las cosas, que creó y dio vida e hizo todas las maravillas que existen, no puede ser el mismo que destruye y haga sufrir a sus criaturas? ¿Te diste cuenta de eso? O sea, cuando el Señor viene a Job y le dice, ¿dónde estuviste tú cuando puse en el cielo la osa mayor, la osa menor? Cuando dejé allí ¿cuál era este monstruo marino, no? O el otro en la tierra, el Behemoth, le dice, ¿no? Y la fuerza que tiene en su abdomen. O sea, ¿dónde estabas tú cuando sujeté la tierra y la redondez de la tierra y todo lo demás? ¿Qué cosa comprendió Job, no?
comprendió que este Dios creador, maravilloso, poderoso, no puede ser el mismo Dios que cause sufrimiento, que cause dolor, que cause destrucción. Eso es lo que comprendió Job. Y con eso satisfizo todas sus dudas. Con eso quedaron despejadas todas las dudas respecto a por qué estoy pasando esto, ¿no? ¿Por qué me está pasando? Yo no hice nada malo, ¿no? Conociendo justamente el carácter de Dios. Pregunta para ustedes, ¿cuál es el Dios que tú conoces? ¿Cuál es el Dios que tú conoces en el crisol de tu vida? ¿Cuál es el Dios que tú conoces en tiempos de paz, en tiempos de bonanza, en tiempos de bienestar? Una pregunta más. ¿Qué planes de Dios en tu vida has podido reconocer? En tu experiencia cristiana hasta hoy, ¿cuál podrías decir que es Él o los planes de Dios para ti? Muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, ¿sí? Muy bien, muy bien. Podemos compartirlo en esta otra parte, ¿ok? Vamos a ver qué aprendiste hoy. ¿Qué es lo que aprendiste hoy, ok? Aquí podemos manifestar aquello que la lección de esta semana. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Vamos a ver. Que la disciplina es parte del amor de Dios para cada una de sus criaturas, porque tiene el objetivo de redimirnos. Okay. Eso es muy importante, o sea, las acciones de Dios, las acciones del Señor, justamente tienen un propósito fundamental, ¿no? La corrección, el enderezamiento, el modelamiento de nuestro carácter, todas esas cosas tienen el propósito fundamental de que al final podamos ser redimidos, de que podamos ser salvos. Ese es el propósito fundamental. ¿Ok? Job entendió eso y se olvidó de toda la situación que había estado pasando. Dejó de un lado todo lo que había estado pasando, todo el sufrimiento, todo lo demás se acabó. ¿Ok? Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué más hemos aprendido hoy? El libro de Jeremías, y es una actividad que había anunciado para hacer. En Jeremías 29, 11, 14 era para que, donde decía vosotros, tengamos que colocar nuestros nombres. Ok, ¿no? sí, entonces, en este versículo que dice, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿no? Y ahí vosotros con el mundo. Sí. Dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para dar un que podáis. Entonces, ahí es lo que todos tenemos hace un momento, que es lo que Dios quiere de nosotros, claro. Es pensamientos de mal para nosotros, porque es pensamiento de paz. Sí, yo también se lo hago porque realmente es bastante, se entiende bastante cuando uno pone su nombre en estos versículos. Ok, muy bien. Uno más por ahí. A ver, algo más, alguien más. ¿Qué aprendimos hoy? A ver, Marilena, vamos. Me vuelve a recordar, ¿verdad? A mí me gustó mucho cuando la leía de Isaías, que ya estudiamos el libro de Isaías, no tiene mucho atrás, sí. Pero Isaías 41:10, donde dice, no temas, que yo estoy contigo, amén. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con las diestras de mi justicia. Eso es mi esperanza, yo no tengo por qué temer, porque Él está conmigo siempre, aunque puede estar pasando algo malo, Dios está conmigo. No debo de perder mi esperanza. Este versículo siempre me recuerda quién soy, quién es mi esperanza, quién es mi Dios. Él está conmigo, siempre estará conmigo. Aunque me venga la muerte, Dios está conmigo. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a ver aquí. No quiero avanzar esto. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Tarea de la semana. Tarea de la semana. A ver, reserva tu tiempo, por lo menos unos 30 minutos cada día para tu encuentro con Dios. ¿No? Que tu trabajo sea ese, ¿no? Buscar al Señor cada día. Medita esta semana en la respuesta de Dios a Job y cómo esto despejó todas las dudas de Job. ¿Ok? Y esta semana reflexiona en cuál es la imagen que tienes de Dios y qué Dios estás revelando a los demás. Muy bien,
Muchas gracias. Vamos a abrir acá para poder mirarnos y también para poder despedirnos de todos los que nos están viendo a través de las redes sociales también. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a parar aquí nuestra grabación y esperamos también a todos aquellos quienes están con nosotros que nos puedan seguir acompañando. Cuídense mucho, que tengan una feliz semana.